Bienvenidos al podcast de Entre Médicos de Centro Médico. En esta ocasión contamos con el doctor Gilberto Ríos, urólogo. Un tema importantísimo como lo es la litiasis urinaria. Muy bien. ¿Qué es la litiasis urinaria, doctor? La litiasis urinaria es la formación de piedras en la vía urinaria, ¿vale? Las piedras pueden estar, si ustedes les traje esto para ubicarnos, las piedras pueden estar en riñón, pueden estar en uréter, pueden estar en vejiga urinaria. Dan dolor, la población lo sabe, dan mucho cólico. Y pueden dar otra sintomatología, pero en realidad son las piedras, lo que la gente conoce como cálculos urinarios o piedras urinarias. Sí. ¿Estos cálculos que se desarrollan en el sistema urinario tienen alguna etiología? ¿Algunas personas lo predisponen más? Sí, definitivamente hay factores hereditarios. Hay gente que si en la familia hubo piedras, también el hijo va a tener, o los nietos, lo que sea. Por eso es que siempre hay que estar atento a eso. Y hay enfermedades genéticas también. Los cálculos de cistina, que es una composición de las piedras, se dice que son factores genéticos que lo ocasionan. No es lo más frecuente, afortunadamente. Pero sí hay factores poblacionales, definitivamente. Gente que vive en lugares muy cálidos, no beben mucha agua, tiene más formación de piedras. O en las mujeres puede haber más piedras de struvita, que son las infecciosas, ¿vale? Formadas por infección urinaria. Así es. Guatemala tiene la característica de tener climas muy diversos. Sí. Por ejemplo, aquí en la capital se considera un clima templado. Sin embargo, nos vamos hacia la costa, el clima ya es más caluroso. ¿Hay alguna predisposición que las personas de la costa tengan más este problema? Sí, lo que hemos visto en realidad en nuestra práctica es mucha litiasis urinaria en el área del oriente del país, ¿vale? Así es. Es muy general, porque hemos visto, hay pacientes con litiasis urinaria en todo el país, pero sí probablemente en los climas más cálidos. ¿Por qué? Porque la etiología, porque la formación de las piedras es la cristalización de lo que se llaman los solutos, que son las sustancias sólidas. Se precipitan cuando no hay mucho líquido. Entonces se precipita esos sólidos, se aglomeran, y es la formación del cálculo. Y si encima no bebemos mucha agua y hay mucho calor, obviamente más formación de piedras. Por ejemplo, a nivel pediátrico uno recomienda que los niños consuman agua purificada. Sí. Y evitar mucho las bebidas carbonatadas. Sí. ¿Influye esto en la dieta de toda persona en la formación de cálculos? Sí, definitivamente. Yo creo que es importante, igual, que no se consuma mucho agua carbonatada. Ya ve usted que en la formación de piedras tiene mucho que ver el calcio, tiene mucho que ver toda la aglomeración de minerales, pues, ¿vale? Definitivamente, creo que sí. Sí, que es importante que la gente comprenda que no mucha agua carbonatada, clarísimo. Sí. ¿Cuál es la sintomatología de este problema en el sistema urinario? ¿Empieza con algún tipo de dolor? ¿Notan que la orina se torna de algún color específico? ¿Cómo lo empiezan a abordar ustedes el tratamiento? Bueno, obviamente la sintomatología o la consulta del paciente es variada. La mayoría de pacientes consultan por lo que le llamamos el cólico nefrítico agudo, ¿vale? El cólico nefrítico, la gente cree que es la piedra la que duele, pero la piedra salió del riñón, son chiquititas. Pueden ser, por ejemplo, así: sale del riñón y se traba o se tapona el uréter, que es el tubito entre el riñón y la vejiga. Entonces, la piedra se traba ahí, pero la piedra no duele. Lo que duele es la hiperpresión
la sobrepresión de la orina retenida en el riñón que aumenta la presión. Y eso es lo que da el cólico nefrítico. Entonces los pacientes empiezan con que vienen con cólico de un lado o del otro, o vienen con náusea, vienen con vómitos. En casos más complicados, con orinas infectadas, pueden venir con fiebre, ¿vale? El abordaje de un paciente que ya se ha diagnosticado de una litiasis, los métodos diagnósticos que ustedes utilizan para darles el mejor tratamiento. Primero hay que aliviar al paciente porque en la literatura se dice que el dolor de la litiasis ureteral, del cólico nefrítico, de la piedra trabada en la pelvis del riñón o en el uréter, en la literatura se dice que es un dolor de tipo agitante. O sea, usted le dice al paciente, por favor acuéstese en la camilla, el paciente se levanta, se sienta, se mueve, no puede estar quieto. Pues es un dolor de tipo agitante, con náusea, con vómitos, un dolor terrible. Entonces, obviamente, nosotros primero hay que tratar de aliviar al paciente, ¿vale? Hay muchos analgésicos, antiespasmódicos, todo esto, muy bien. Y después, antes se usaba mucho el pielograma intravenoso, se recuerda de la urografía intravenosa. Excelente estudio, porque nos daba información nos daba excreción del riñón y nos daba forma del riñón. Excelente estudio. Se dejó de usar, la tecnología ha cambiado. Actualmente se usa la pielotomografía axial computarizada, que eso es tomografía axial computarizada. Ese es más completo, definitivamente, pero con los mismos principios del pielograma intravenoso antiguo, porque la pielotomografía nos da idea de forma del riñón, dónde está la piedra exactamente, y si uno le pide al radiólogo que haga unas tomas tardías, nos puede dar idea de función del riñón, si está retardado funcionalmente, si está funcionando, si no, que para el tratamiento y al médico le ayuda mucho, definitivamente. Sí. Se da mucho en nuestro medio el dar analgésicos y los pacientes a veces ya no siguen el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa si una persona deja esto al tiempo? Es muy importante esa pregunta. Si hay una piedra trabada en el uréter, el riñón sigue produciendo orina. Muy bien. A menos que la hiperpresión de orina retenida supere la capacidad de filtración del riñón. Si me explico, el riñón es una bombita que produce líquido. Pero si aquí hay una gran hiperpresión, podría tapar el riñón y el riñón puede dejar de funcionar. Definitivamente, pues podemos hacer el diagnóstico de cuándo está funcionando el riñón, cuándo no está funcionando. Por ejemplo, para su pregunta, pacientes con el riñón funcionante, con una arenita muy pequeñita, podemos darle tratamiento que se vaya a casa con un antiespasmódico y con una medicina que dilata el uréter para hacer que salga la piedra, porque algunas piedras salen solas, ¿vale? Ahora bien, pacientes con riñón no funcionante, totalmente paralizado, con una piedra totalmente obstructiva, probablemente le diríamos que es mejor sacarle su piedra, porque si no, si lo dejamos ir así, lo que va a pasar es que se va a dilatar el riñón, se va a dilatar y puede llegar a perder el riñón. La gente nos pregunta, pero ¿y en cuánto tiempo? Es que el tiempo no lo sabemos porque eso es muy, de un paciente a otro, puede ser muy cambiante. Sí. Cuando ya obtienen estas piedras que han salido del riñón, se mandan a analizar. ¿Qué importancia tiene el análisis de esa piedra? Ya ve que las piedras más frecuentes son las de oxalato, ¿vale? Pues nos gusta comer mucho tomate, bueno, entonces cosas así, ¿vale? Entonces, mandamos a analizar las piedras. A veces es importante hacer el análisis cuantitativo y cualitativo, o sea, ¿qué es el mineral más predominante y en qué porcentaje? Cuesta a veces en los laboratorios que lo hagan, pero nos da importancia porque nos puede dar idea
si esa piedra es de ácido úrico. Podemos hacerle exámenes de ácido úrico en sangre al paciente para ver que si no tiene hiperuricemia o tratarlo, si es de oxalato, si es de fosfato y si es oxalato de calcio, fosfato de calcio, para tratar algunas enfermedades metabólicas que el paciente, o de cistina, rarísimo pues, pero podría ser que habría que tratar al paciente de algunas enfermedades metabólicas. Pero sin embargo, no hay que asustarse con que si en algún momento pues no me analizan bien el examen o no me lo analizan, porque de verdad que la mayoría de piedras no se sabe por qué vienen, la mayoría no se sabe, y les recomendamos a los pacientes beber mucha agua y todo esto. Aquello que se hace empíricamente de que no tomes leche y que no, eso es un poquito medio empírico, ¿verdad? Pero probablemente con alguna base, sí, ¿verdad? Se insiste mucho en lo que es la dieta de una persona. ¿Hay algunos alimentos que lo predisponen más a uno a padecer de este tipo de piedras? Sí, por ejemplo, se habla mucho del chocolate, se habla mucho de la nuez, se habla mucho del tomate en relación a oxalatos, a todo esto. Cuidado con el paciente que tiene ácido úrico elevado, hay que ponerlo a dieta de ácido úrico. Sí, definitivamente, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando ya una persona tiene una piedra que ya es de un tamaño considerable, se le explica que el tratamiento ya no es dejar medicamentos, sino un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que ustedes hacen con este tipo de piedras? Sí, depende de la localización, Hugo, porque por ejemplo, por eso traje también esto, o sea, una piedra muy grande. Miren, por ejemplo, si se logra enfocar ahí cómo son las piedras. Miren ustedes cómo son, pueden ser rugosas, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas. Miren ustedes a veces puros huevitos o a veces como estrellas de mar, así como erizos, pues va. Entonces, obviamente, si tenemos un paciente con una piedrota de más de 2 centímetros, 2,5 centímetros dentro de la pelvis del riñón, que está tapando el riñón, probablemente definitivamente ese paciente no es para que se vaya a la casa con una medicinita, sino que ese paciente es indicación en la literatura actual de lo que se llama nefrolitotomía percutánea, que es cirugía endoscópica del riñón. Es un aparatito que entra al riñón, entramos al riñón, endoscópicamente vemos la piedra a través de la camarita y con láser rompemos la piedra y vaciamos toda la piedra a ojos vista, lo vemos y tratamos de limpiar el riñón. Si las piedras, por ejemplo, son en el uréter, ¿vaya? En el segmento proximal del uréter, que es desde la unión aquí de la pelvis con el uréter, probablemente el tratamiento que le indique su médico es una ureteroscopía flexible, que es un aparatito flexible como un gastroscopio, como un colonoscopio muy delgadito, que entra y puede ir a romper la piedra con láser, ¿vale? Si las piedras están en el uréter distal, probablemente es una ureteroscopía rígida, ¿vale? Lo que la puede romper con láser, asistido por láser para romperlas. Y si las piedras son intravesicales, pues es el cistoscopio que entra por la uretra y puede romper la piedra en la vejiga. Siempre nos preguntan las personas, doctor, pero ¿y aquella máquina que rompía las piedras, que era la litotripsia extracorpórea por ondas de choque? Se dejó de usar casi en todo el mundo. No ha desaparecido, o sea, aún hay indicaciones muy relativas en un mínimo porcentaje de pacientes. Se dejó de usar en el mundo, Hugo, porque la sustituyó la cirugía endoscópica a ojos vista y romper las piedras con láser directamente, porque es más efectiva, porque esos métodos sacan los fragmentos. En cambio, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, le ponían a uno una máquina aquí, la gente creía que era láser,
eso no es láser, es ultrasonido. Es una burbuja de agua que transmite la explosión del ultrasonido y rompe las piedras, pero no las acaba. Quedaban aquí los pedazos trabados y eso era un calvario sacar esas piedras. Entonces por eso se sustituyó mucho ya a nivel, no solo en Guatemala, en todo el mundo, pues ya todo más endoscópico, ¿verdad? Sí. Ese es el temor de muchos pacientes respecto a este tipo de procedimientos, porque la idea es una piedra, tienen que operar, pero eso ya ha cambiado. Y ahora la mayoría de procedimientos son de tipo endoscópico, que son invasivos, pero de una forma que el paciente se recupere mucho más rápido. Sí. El pronóstico de esos pacientes, ¿cuál es? ¿Adecuado? ¿Tiene que tener cierto seguimiento? ¿Cada cuánto se tiene que estar chequeando? El pronóstico es muy bueno. Ya, como usted bien lo dijo, ya no es lo mismo que antes, hace 30 años, pues para una piedra en el uréter habría que abrir una gran herida aquí, una herida inguinal, era una cirugía donde se recuperaban lentamente, podría haber riesgo de infección, todo esto ya no se hace, todo es endoscópico, la recuperación es rápida. Los pacientes regularmente salen al día siguiente del hospital o esa misma tarde pueden salir si es que tienen alguna prisa, pero en realidad puede ser para el otro día. El pronóstico es muy bueno. Casi siempre quedan con un catéter ureteral que se llama, en Estados Unidos se llama pigtail, en castellano de América Latina es doble J. Es una vueltecita aquí, pasa por el uréter y se enrolla aquí. ¿Y para qué sirve? Nos dice la gente. Porque drena, son multiperforados los catéteres y drenan la orina retenida. Si se recuerdan aquel principio que les dije que el cólico era por la hiperpresión de orina retenida, el catéter drena la orina retenida y saca la orina retenida. Por lo tanto, baja la presión dentro del riñón y el paciente se va a su casa tranquilamente, sin dolor y sin ningún problema. El pronóstico es bueno, después retiramos el catéter y siempre explicarle a los pacientes que tienen en el futuro que beber mucha agua, cuidarse y chequearse regularmente porque una persona que ha tenido piedras puede volver a tenerla en un futuro y eso es importante explicar, ¿verdad? Así es. El pronóstico es bueno, de verdad que los métodos son una maravilla actualmente. Sí. ¿Algún último mensaje que quiera enviar a todos los pacientes respecto a ese tipo de problema y que hay una solución? Sí, es importante, obviamente, el dolor del cólico renal es angustiante. Angustia no solo al paciente, sino a la familia, ¿vale? Pero tiene solución. Actualmente toda la tecnología, tanto de diagnóstico como de tratamiento, es muy moderna. Es muy sofisticada, muy moderna, resuelve rápido los problemas y tiene solución. Lo importante es consultar a tiempo, porque también me da el cólico y solo me voy tomando pastillitas, pues puede hacer que se me dilate el riñón, que no me funcione, que llegue un poquito tarde. Pero aún así el riñón es muy agradecido y se recupera, aunque a veces sí. Eso también es de mencionarlo, ¿verdad? Porque el riñón afortunadamente tiende a recuperarse siempre y cuando la consulta se haga a tiempo y no dejarlo con los años ya cuando ese riñón ya no tiene solución o se dilató demasiado. Doctor, gracias por su valiosa colaboración. Gracias. Y los invitamos a que vean este podcast en Spotify, YouTube y Apple. Muchas gracias.